Antes de comenzar a hablar sobre un proyecto de investigación, tenemos que saber qué es. La investigación es el pilar fundamental para el avance del conocimiento, permitiendo analizar, descubrir y comprender distintos fenómenos en diversas áreas. Cada estudio se construye sobre una base estructurada, incluyendo el planteamiento del problema, la justificación, los antecedentes, los objetivos, así como sus alcances y limitaciones. Esta investigación nos hace entender que todo comienza con una pregunta clave, una inquietud, que nos motiva a descubrir, a explorar y descubrir respuestas. Cada uno de estos elementos hablados en este video es esencial para construir un estudio sólido, estructurado y fundamentado. Nuestro grupo está conformado por Chantal Martínez, Gisma Raibe, Agnalesca Arias, Sindrisca Oropesa, Héctor Pinto y Kleiber Piñedo. Sin más que decir, bienvenidos a este video sobre el proceso de investigación científica. Planteamiento del problema y sus elementos. En una investigación, un problema es una pregunta, un conjunto de preguntas que planteamos para obtener información y entender un estudio preciso. Este nos ayuda a entender con claridad lo que buscamos aprender o entender. Este es el punto de partida de cualquier estudio. Un planteamiento es fundamental, ya que este nos ayuda a entender cuál es la cuestión a resolver y el marco conceptual que buscamos para su análisis. Este nos permite delimitar cuál será el alcance del estudio, justificar su importancia y también obtener soluciones a este problema. Además, al redactar un planteamiento bien estructurado, este deberá tener un problema ya preciso, ya que así podemos desarrollar su contexto, de el por qué este tiene que ser abordado. Esto implicaría analizar antecedentes, evaluar la magnitud del problema y además las implicaciones que este puede tener en distintos ámbitos. Este problema, este planteamiento, más bien dicho, tiene tres elementos principales en su estructura. El primero es la descripción del problema, su justificación y los objetivos de la investigación. Justificación del problema. La justificación establece la relevancia de este estudio y también su impacto en el conocimiento, la sociedad y la práctica en la profesión. Estos aspectos cada uno influye en una clara argumentación de la importancia del estudio y las posibles contribuciones que este puede traer, como por ejemplo la relevancia científica, en cómo este problema amplía el conocimiento en un área en específico, también el impacto social, por ejemplo, cómo impactaría este en una comunidad, qué beneficios le podría traer a este. Además también la aplicabilidad, si este se puede aplicar en la vida real o en otros aspectos, en otros sectores. Y por último, la innovación, en cómo este trae mejores aspectos y una mejor comprensión de lo que sería el problema. Objetivos de la investigación. Son el marco en el que se desarrolla la investigación, ya sean los logros que se requieren o las restricciones que este puede tener. Por ejemplo, los alcances son, por ejemplo, la población. ¿Cuál será el objeto de estudio, ya sea los estudiantes o una comunidad? La información que se obtiene. También la geografía en donde se realizará esta investigación, ya sea un estado o una ciudad. Y también las variables, que este más que todo es el tema a estudiar. Por otra parte, las limitaciones son, por ejemplo, la falta de recursos, la falta de información, la falta de investigación en el sentido de que no se consigue información respecto a ese tema y hay que indagar más. También el tiempo, ya que puede haber, para concluir esta investigación debe haber un tiempo delimitado, y también los recursos económicos. Alcances y limitaciones. Los objetivos de la investigación son metas que se deben cumplir para lograr el propósito final. Estos son importantes para guiar el proceso investigativo y garantizar que el resultado sea relevante y medible. Estos son dos objetivos. Primero, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es aquel que es la meta final del proyecto o de la investigación. Este es preciso y nada más se cumple cuando se realizan todos los objetivos específicos, es decir, que es a largo plazo. Por otra parte, los específicos son detallados y son los que guían el proyecto mediante etapas.
hasta llegar a lo que sería el objetivo final en general. Definición de términos básicos. Se construye sobre un concepto de la que la mente no es una tabula rosa, sino que posee estructuras íntimas que organizan las experiencias. Esto es tanto del impacto como implica lo que es el conocimiento, no se adquiere pasivamente a través de lo que es la percepción, sino que es un resultado que es lo que es la interacción sobre lo que es la actividad de categorías mentales. Bases legales. Son el conjunto de leyes, reglamentos, decretos y normas. Además de esto, son instrumentos jurídicos los cuales son, como le diría, respaldan y regulan lo que son las validez a una acción, proyección e investigación, lo cual es una cualquier actividad la cual se realice, asegurando como tal lo que es la conformidad con el ordenamiento jurídico que es vigente, establecimiento de derechos o de deberes, los cuales son involuntarios. Bases teóricas. Puede ser un recurso que posee una empresa o un individuo con las cuales son las expectativas, las cuales se generan los beneficios económicos del futuro. Puede ser tangible como propiedad de equipos o intangible como puede ser patentes de marcas. Es un pasivo que es una obligación financiera que presenta como tal una empresa o un individuo que puede ser pagada en el futuro, como tal los presentes o cuentas por pagar. Los patrimonios de neto es una diferencia entre los activos en lo que son prohibidos las empresas o individuos, responsables de la inversión de lo que son los propietarios en el valor neto para un individuo. Antecedentes de la investigación. Son componentes esenciales en cualquier estudio, representando la revisión crítica, los trabajos previos sobre el tema. Su propósito es contextualizar las investigaciones actuales, evitar las duplicaciones, fomentar los problemas y orientar el diseño del estudio, identificar el hallazgo mediante las metodologías y los vacíos de los conocimientos. Estos son antecedentes que se pueden ser teóricos o empíricos, deben detallarse en los objetivos de la metodología, los resultados y conclusiones de cada uno de los estudios previos y relevantes, mostrando cómo se conectan y contribuyen en la investigación de cada que se ha realizado. Marco metodológico. Dentro del marco metodológico encontramos a los tipos de investigación, cada una con sus enfoques y metodologías distintas según el propósito de estudio. Se pueden clasificar según el propósito, si es una investigación básica, se busca obtener conocimiento sin una aplicación inmediata, y si es una investigación aplicada, se busca resolver problemas prácticos. Según el enfoque metodológico tenemos a una investigación cuantitativa que examina los datos numéricos y utiliza estadísticas, y tenemos a la investigación cualitativa que examina el fenómeno pero a través de observaciones y entrevistas, y luego tenemos a la investigación mixta que combinaría ambos enfoques. Según la temporalidad encontramos a la investigación transversal que estudia los datos en un solo momento, y la investigación longitudinal que estudiaría los cambios a lo largo del tiempo, y por último la estrategia de obtención de información ya sería una investigación no experimental que solamente analizaría el fenómeno sin intervenir en ellos, y una investigación experimental que manipularía las variables para poder determinar si tiene defectos o no. Delimitación del ámbito de la investigación. Cuando hablamos de la delimitación del ámbito de la investigación, nos referimos a cuáles son los límites establecidos en el cual se desarrollará la investigación. Se definirá qué se investigará, dónde y cuándo. ¿Cuáles son los tipos de delimitación? La delimitación temática, que va a especificar el tema central y cuáles son los aspectos claves que se abordará en la investigación. La delimitación espacial especificará dónde se va a realizar la investigación, y la delimitación temporal, que va a determinar el periodo de tiempo en el cual se abordará el estudio. Población y muestra. La población se refiere a un conjunto de individuos, objetos o eventos que comparten características específicas entre sí, y se pretende obtener información sobre ellas. Por ejemplo, puede ser una comunidad, pacientes de un hospital o un grupo de estudiantes. Por otro lado, la muestra es un subconjunto representativo de una población, seleccionado para el estudio con el fin de obtener conclusiones sin tener que entrevistar a cada integrante de la población, seleccionado para poder representar todas las características específicas en su totalidad. Validez y confiabilidad del instrumento.
La confiabilidad se refiere a qué tan consistente es el instrumento obteniendo los mismos resultados en diferentes aplicaciones. Se puede evaluar mediante el retest, que aplica el mismo instrumento en diferentes momentos y evalúa los resultados; el método de mitades partidas, que divide el instrumento en dos partes y evalúa su coherencia; y el método de Cronbach, que mide internamente a los ítems del instrumento. La validez se refiere a que también un instrumento mide lo que pretende medir, proporcionando respuestas relevantes para el estudio. Existen varios tipos de validez, como lo son la validez de contenido, que evalúa si el instrumento cubre todos los aspectos claves del fenómeno estudiado; la validez de criterio, que compara los resultados con métodos ya válidos; y la validez del concepto, que evalúa si el instrumento mide correctamente el concepto teórico. Instrumentos de la recolección de información. Son las herramientas utilizadas para aplicar las técnicas, el cuales incluyen los cuestionarios y encuestas, las entrevistas, los métodos de observación, los grupos focales y el análisis documental. Técnicas del análisis de datos. Estos permiten interpretar la información para poder generar conclusiones significativas. Se pueden aplicar en diversos campos, como la investigación científica. ¿Cuáles son los tipos de análisis de datos? Tenemos el análisis descriptivo, el análisis inferencial, el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. Descripción de los resultados. La descripción de los resultados en una investigación es un proceso fundamental que permite presentar de manera clara, estructurada y objetiva los hallazgos obtenidos tras los análisis de los datos recopilados. La importancia. La presentación adecuada de los resultados es esencial para garantizar la validez y la utilidad de la investigación, como por ejemplo, sus ejemplos serían la relevancia, la estructura organizada, la objetividad y la claridad y precisión. Estructura. Para garantizar una presentación efectiva se recomienda seguir una estructura clara, como por ejemplo sería la introducción de los resultados, presentación de datos, análisis de tendencias, conclusiones preliminares y comparación con estudios previos. Recomendaciones y conclusiones. Son fundamentales para cerrar el estudio con reflexiones finales y sugerencias para futuras acciones. Conclusiones. Las conclusiones resumen hallazgos obtenidos y responden a los objetivos planteados. Y las recomendaciones serían la aplicabilidad a futuras investigaciones, mejoras políticas o prácticas, y la otra sería la estrategia de intervención. Ahora que hemos recorrido cada paso, podemos ver que la investigación no solo es un proceso técnico, sino también es un esfuerzo intelectual y creativo que nos ayuda a interpretar y mejorar el mundo que nos rodea. En este video exploramos paso a paso cada uno de los elementos esenciales que conforman una investigación sólida. Entender estos aspectos es clave para desarrollar investigaciones rigurosas que aporten soluciones a problemas reales. La ética en la investigación, el respeto por las fuentes y la correcta aplicación de métodos científicos aseguran que el conocimiento generado tenga un impacto significativo. Ahora es tu turno. Si tienes un tema que te apasiona, anímate a investigarlo. Recuérdate que cada pregunta puede llevar a un descubrimiento. Gracias por acompañarnos por este viaje por el mundo de la investigación científica.